Vale, chicos, pues ahora sí, ya andamos listos para platicar de Perdidos en Nunca Jamás. Así que ya esperamos un rato a los chicos. De todas formas, Ale está avisando que ya andamos en línea en el chat. Y pues bueno, quiero comenzar esta reunión al revés. Siempre la comenzamos con cómo nos pareció el libro en general, pero creo que por el libro que es, me gustaría que fuéramos desmenuzando primero a los personajes y ya hagamos al final la conclusión de qué tal les fue el libro. Yo ya sé que a Silvana no le gustó Wendy. Por eso no vamos a empezar con Wendy. No me gustó nadie. Dividí, no agarré todos los personajes, la verdad es que solo agarré los cinco más importantes para mí. Entonces quiero empezar con los papás de Wendy. ¿Cómo lo sintieron durante todo el libro? No sé a quién le gustaría comenzar. Los papás de Wendy me dieron flojera. Entiendo que están traumados, entiendo que culpan a Wendy, la verdad, por la muerte de sus hijos, la desaparición de sus hijos, lo que ustedes quieran. El papá creo que actúa desde su dolor, ignorando a Wendy, porque a final de cuentas le recuerda pues lo que perdió. Pero también creo que en la parte final del libro, donde se descubre todo, toda la ira que sacó durante años con su hija, pudo haberla sacado con el culpable y le valió cochi, ¿no? O sea, fue como, ay, sí fue él, bye, ¿no? O sea, no jodas. Y la mamá, creo que la mamá tenía una depresión profunda y estaba en el éter, porque de repente, o sea, con Wendy era extremadamente seca, no le demostraba que la quería, no le demostraba que la apoyaba, o sea, la pobre mocosa a los 13 años se quedó traumada y a ella le valió madre, ¿no? Y solo le toma atención cuando llega Peter y los encuentra ahí como en su porche, no sé dónde, y y ahí es tu amiguito y no sé qué, o sea, ahí sí le pone atención, pero mientras Wendy anda vagando por la vida sola, la señora no le importa, ¿no? Entonces, sí creo que pero además creo que no alcanza como a hacer ¿cómo decirlo? Como la condensación de cada uno de los personajes en una persona que está guardando la ira, el caso del papá, o en una persona que tiene una depresión profunda, como el caso de la mamá. La verdad es que creo en general que todos los personajes están demasiado blandengues y no llegan a hacer una cohesión padre en el libro. Gracias, Silvana. Ahorita voy por orden. Tengo a Vane y luego a Iván. Pero para complementar lo que nos comentaba Silvana, yo personalmente creo que, o sea, sí, efectivamente los papás estaban traumados, ¿no? Perdieron a sus hijos, solo regresa Wendy. Yo ya les había comentado en el en vivo que yo pensaba que Wendy era la asesina y que estaba loca, pero, o sea, no me imagino lo que han de haber vivido. Pues los papás, y hasta cierto modo, creo que sí los justifico de alguna manera, porque creo que vaya, pues pierden a sus hijos, regresa Wendy pues ensangrentada, o sea, con la sangre de sus hermanos, no recuerda nada y pasan años y sigue ella sin recordar, entonces sí es como de que ella les recuerda, pues, a sus otros dos hijos, ¿no? Y quién sabe, capaz que John y Michael eran los hijos favoritos y Wendy era a la que no querían. Uno nunca sabe, pero voy con Vane. Hola, pues yo igual, bueno, sentí como que a la mamá muy distante y como que muy alejada, como que siento que de los dos era como la que más le ponía atención, porque el papá sí lo vi como súper alejado y sentí feo cuando dice al inicio que dice Wendy que bueno, que ella ya no podía compartir el cuarto con sus hermanos, entonces pues la pasan a la sala de juegos, dice, pero mi cuarto como que no tiene ni pies ni cabeza porque al parecer mi mamá compró lo primero que vio. Entonces, como que sentí feo porque dije, o sea, ni siquiera la mamá se dio como, o sea, entiendo la pérdida que pasaron, pero ni siquiera se dio como el tiempo, como decir, ah, pues esto le puede gustar, lo voy a comprar, sino que pues fue como, ah, no, necesita otro cuarto, necesita donde dormir y pues ahí va a tener sus cosas. Pero sí, igual sentí como a los papás como muy distantes, muy alejados, a la mamá
pues sí, o sea, trabajaban y se regresaban juntas y tenían como ciertas pláticas, pero pues al final era como, pues sí que tengo papás y están ahí, pero creo que recurría más a la amiga que a sus propios papás para pedir algún consejo o ayuda. Sí, pues es que definitivamente Wendy no confiaba como tal en sus padres y creo que esta parte de él, cómo ellos se desquitaban, porque vaya, al final del día nadie más que Wendy fue a terapia, entonces los papás al no recibir ningún tipo de asistencia, pues hacían lo que podían con lo que con lo que tenían, que de nuevo no es justificarlos, pero es entender la línea de comportamiento que siguen nada más. Voy con Iván. Los peores padres de la historia de la literatura, de todos los géneros. Oye, sí, Diego, ya lo dijeron, pero sí vale la pena, ¿no? Y lo dije en el chat. O sea, ¿cómo es posible que a Wendy le gritoneaba, no la dejaba ir ni a la tienda? O sea, pero ve al señor Davis que mató a sus hijos y se queda todo menso. O sea, ni siquiera el agárrenme como en las películas, ¿no? De que se le iba, no, o sea, se queda ahí sin hacer nada. Y luego, ninguno de los dos va a terapia. Algo que decía mucho la terapeuta de mi hija es que los papás somos los principales en boicotear el trabajo de los hijos. Si queremos que nuestros hijos tengan cambios, pues nosotros como padres debemos de tomar también la terapia. Y la mayoría los mandan y pues aquí se cumple ese cliché, ¿no? De que los padres no atienden sus propios traumas. Y luego vienen enojados porque la Wendy está así toda sacada de pedo y quieren que ya lo supere cuando ellos mismos no lo han hecho. O sea, ¿cómo le exigen a la morrita algo que ellos mismos no han hecho? Y también como dicen, o sea, la mamá también es así, me hartó porque cada página es una personalidad bien diferente. Desde que viene fusiva y viene hacendosa y se pone a hacer el quehacer y se pone a hacer las tostadas, hasta así de, no habla, nomás se queda viendo al piso. Luego en las noches se pone a hablar con los niños muertos y cosas así bien, como que no cuadran sus personalidades para absolutamente nada dentro de un capítulo y otro, pero sí esa diferencia que hace entre Peter con Wendy, pues sí también es bien pasada de lanza, ¿no? Y cuando ni siquiera lo conoce y sabe los peligros que están corriendo los morrillos en ese entonces, deja que entre un desconocido a su casa, pero con Wendy sí se pone bien al tiro porque salga también. Entonces, los peores padres de la literatura, he dicho. Quiero rescatar varios puntos de este comentario. Sí creo que la mamá fue el personaje más inconsistente que tuvo el autor, porque creo que en el chat también lo platicamos y en el en vivo, que como dice Iván, ¿no? La mamá cambiaba constantemente cada aparición que tenía. No tengo manera de justificar esto, o sea, la realidad es que yo siento que fue un personaje inconsistente durante todo el libro, pero mencionaste algo, ¿no? Cómo el papá actuaba con Wendy a lo largo de la historia. Y esto es algo en lo que yo entré en conflicto. No sé si ahorita que abra el micrófono para Mari y para Ale vaya a tener una respuesta diferente, pero yo sentí que el papá no lo hizo tan mal, ¿saben? Entre la mamá y el papá, yo siento que el papá lo hizo bien, porque, espérate, Silvana, no digo que estuvo bien el cómo la tratara, o sea, eso está mal, evidentemente, como dice Iván, si no lleva ellos un proceso terapéutico, pues ponen en riesgo lo poquito o mucho que hubiese avanzado Wendy. Sin embargo, creo que el papá le gritaba desde el miedo a perderla, porque o sea, no sé si lo leímos de perspectivas diferentes, pero yo sentí que yo leía al señor preocupado, o sea, sí, claro, le levantaba la voz, sí le decía no salgas a ciertas horas, los, oye, sí, peores los papás de Sally, la neta, pero no, o sea, me refiero a que siento que el papá siempre actuó desde el miedo a perder a la única hija que le quedaba, yo sé que lo hizo de la manera más desatinada, pero no sentí que en algún momento fuera agresivo con ella por resentimiento, ¿no? Creo que en algún momento salieron los comentarios en el chat de que a veces como adultos tendemos a culpar a alguien sobre las cosas y salía que
que yo les decía, bueno, a lo mejor yo sí puedo culpar al hermano, a la hermana mayor por perderla a los niños, ¿no? Entonces se puede ir, esa culpa puede ir creciendo, pero cuando se entera de que es el amigo el que mata a sus hijos, yo personalmente, siendo una persona que no es partidaria de la violencia, yo siento que el señor lo llevó bien en cómo reaccionó él ante la situación, teniendo a su hija al lado y teniendo a un montón de niños y al niño que es hijo de esta persona. O sea, yo realmente siento que el señor lo llevó bien. Pero ahora sí le voy a pasar el micrófono a Mari. No, Iván, hasta el final. Los papás, ay, es que me gustaron porque siento que sí retratan personas traumadas, pero no me cayeron bien. Esa es la cosa. Ninguno de los dos. Pero el papá, o sea, yo apoyo a Iván, a mí se me hizo muy violento. O sea, no de que le pego y así, pero todo el tiempo dice, es que le masculló, es que le gritó, es que le alzó la voz, es que, y siempre yo sentí que Wendy le tenía miedo a su papá. O sea, como que decía, ay, es que va a ser bien tarde, mi papá se enoja. O sea, siempre está preocupado por su papá y su papá y su papá y su papá. Y yo sé que están traumados, perdieron a 2 hijos, pero la que desapareció fue Wendy, ¿sabes? Y la que no sabe y tuvo todo este trauma y hasta perdió la memoria fue Wendy. Y como que ninguno de los dos se acuerda de eso. Eso me desespera un buen. Como que se enfocaron mucho en ellos. Y yo estoy de acuerdo con Angie de que reaccionó bien el papá, pero no es consistente con toda esta rabia que ha demostrado que tiene, y no solo con ellos, o sea, cuando va con la policía también está como, ah, la policía, y entonces de repente ve a este señor y no reacciona, o sea, estuvo bien como reaccionó, pero no es congruente con su personalidad. Y ya, o sea, la mamá, es que la mamá yo siento que a pesar de que no es consistente, siento que sigue este patrón de trauma, ¿saben? O sea, de que hay días que no se podía levantar y así, pero sí era raro la forma en que trataba a Peter. O sea, si yo fuera Wendy me sentiría peor de lo que yo me siento, la verdad. Fíjate que ese es un buen punto. Yo no lo habría visto de esa manera, de que es como que la inconsistencia del trauma de la mamá, porque creo que sí, ¿no? Personas que tienen depresión evidentemente tienen días muy buenos, tienen días muy malos, a veces son funcionales, a veces no, entonces es como que este bucle. Y sí, o sea, la verdad es que, como les decía, no es que el señor no fuera violento con Wendy, porque definitivamente los dos fueron violentos con ella, y creo que en algún momento Silvana lo había comentado, ¿no? Wendy terminó maternando y paternando a sus papás, ¿no? Porque les cocinaba, les lavaba, trabajaba, o sea, veía por ellos porque ellos no podían ver por ella. Y al final tampoco me gustó que se culpara de todo, pero sí creo que, no sé, es que hubo momentos en los que, por ejemplo, yo recuerdo haber leído cuando el señor cuidaba de Wendy dormida, cuando, o sea, como que procuraba ciertas cosas, o sea, tenían como que destellos de buena onda, que creo que complementan la línea que siguió el señor hasta el final. Pero pues ahora sí, a ver, Ale. Yo coincido un poquito con lo que hablábamos de, no es que sean malos padres, sino a lo mejor los sentimos como malos personajes precisamente por la incongruencia de algunas acciones que tenían. Yo lo platicaba o lo platicábamos en el live de Instagram, y es que por un lado decía, no salgas y no, y llega temprano y te voy a estar vigilando, te voy a estar cuidando. Y por otro lado era así de, bueno, ya nos vamos todos y tú ahí te quedas, nada más enciérrate, por favor. O sea, nada más así como que, o sea, o te cuido o no te cuido, o somos o no somos. Y también la reacción del final, la verdad es que sí entré mucho en conflicto, no porque me guste la violencia, tampoco soy partidario de, pero sí es como, oye, yo no tengo hijos, pero conozco personas que tienen hijos y por mucho menos de que espero que nunca suceda, ¿no? Lo que le sucedió, hijo, híjoles, la reacción sería terrible, o sea, en ese momento yo creo que no hay cabida para saber si hay niños, si hay policías o para saber quién está ahí. Y lo he visto en casos donde a lo mejor nada más, pues sin querer fue un accidente donde los niños se empujaron, y he visto a señoras que brincan colosalmente
muros, bardas y todo para poder llegar a sus hijos, porque tienen un arranque, un impulso fuera de lo normal, ¿no? Entonces, si ya estamos viendo que de por sí es una persona o el papá es un personaje bastante violento o bastante agresivo, el hecho de que le digan, ahí está, y luego le digan, no, pero no hagas nada, y diga, ok, pues me quedo aquí paradito, mientras no hago nada, ¿no? No sé, eso también me causó mucho conflicto. Sí, pues habla un poquito de esta incongruencia que vamos mencionando. Digo, vaya, es que los papás fueron los personajes más inconsistentes de toda la historia. Sí eran difíciles de leer hasta cierto punto, ¿no? No sé si les pasaba que de repente, ya como por el final, llegaban los capítulos donde aparecía la mamá y era como, no, no quiero leerla. Pero a ver, ahora sí, Iván, ¿qué pasó? Mucho, Angie. No, es que creo que dicen, por un lado, no justifico la violencia, pero la justifican de que se haya hecho para con Wendy. Entonces, de repente, porque lo hace por amor. Cuando caemos de repente en ese tipo de discurso, entonces es cuando, ay, es que el novio la mató porque la amaba y no la podía ver con otro. Entonces, cuando de repente tenemos esos discursos de que por amor se puede ser violento, podemos caer en unos discursos que pueden caer en violencias más graves. Entonces, por eso luego te dice que no. Y luego, ok, con él el Davis no hace nada porque está el montón de gente y se choquea y lo que quieras. Pero cuando la policía le hablaba, él no era tampoco tan rudo ni contestaba tan machito como lo hacía con Wendy. O sea, ok, cuando descubre quién es el asesino de sus hijos, vamos a ver que se choqueó y no supo qué hacer. Y había mucha gente y no quiso exponer ni quiso exponer a su hija. Pero cuando eran sus tratos con la policía, sí, su personalidad es como más dócil, llamémoslo así, que como lo es con esta Wendy. Entonces, esa es como mi molestia con él, que todos sus traumas se los desquitó con ella, y cuando pudo hacerlo con sus iguales, ahí sí doblaba las manitas. Eso, nada más, por ahorita. No, la verdad es que siento que son bien rescatables estos puntos porque la realidad es, nosotros leemos una historia y a veces no nos va a gustar el cómo se manejan los personajes y creo que lo bonito es que podamos ver estos focos rojos y decimos, como dice Iván, ¿no? Bueno, no por romantizar el que por la pérdida o por lo que le pasó al señor o por miedo a no perder a su hija, le esté hablando de esa manera y con figuras de autoridad, porque al final creo que le pasó con colaboradores, con los policías, con gente de su edad, y que la verdad el señor se mostraba lo más sobrio posible, pero en casa era totalmente diferente. Entonces creo que lo padre es eso, que podamos nosotros vislumbrar estas banderas rojas que se ven en la historia, porque al final no vamos a encontrar nunca un libro, o sea, estructuralmente bien hecho, porque entonces, ¿qué lees? No tienes un chisme chido que leer, ¿no? La realidad es que lleguemos por el chisme. Pero, sí, no, definitivamente son una joyita esos padres. Voy a pasar a Silvana y ahorita les sigo con la siguiente pregunta. Creo que, digo, Ale menciona algo acerca de que, o lo mencionaste tú ahorita, Angie, de que veían, por ejemplo, o expresa el autor, que el papá ve a Wendy mientras duerme, o que le pregunta dónde vas y todo esto. Yo creo que no era desde el punto de vista de un papá protector, sino era desde el punto de vista de un papá que la vigilaba porque la culpaba. Para mí el papá sí es, lo que hace es que oculta su agresividad detrás de esta fachada de soy el papá que te está controlando. La controlaba a final de cuentas, pero sí tenía un problema con enfrentar, digamos, directamente a las figuras de autoridad con las que realmente podía dialogar o saber algo acerca de sus hijos, porque de hecho hay un punto en el cual llegan dos de los detectives a interrogar a Wendy, y la que se pone al frente y les dice que se vayan, que los ve en la estación y todo, es la mamá.
Bueno, sí, es la mamá. O sea, el papá no dice nada, el papá solo le dice a Wendy, no puede salir. Pero cuando está frente a los policías, o sea, la mamá en ese momento sí es más ecuánime y les dice, mi hija ya no va a decir nada más, nos vemos en la estación mañana, sale pay, ¿no? Pero el papá no dice nada. Entonces, creo que ahí, no sé si no llegó como a entender, o más bien a explicar el autor como qué posición quería tener del papá. Y la mamá sí es un personaje totalmente cambiante, ¿no? O sea, dices, ¿es la misma mamá? Porque de repente está feliz, está triste. Digo, puede ser que haya tratado de explicar este tipo de depresión ciclotímica, donde un día se levantan chido y al otro día se levantan mal, y al otro día se levantan chido y al otro día eufóricos. Pero tal vez pudo haberlo explicado, porque sí es como, es la misma mamá de Wendy que acabo de leer hace 5 páginas y se comporta totalmente diferente. Sí hay un tipo de depresión así, distimia, donde hay subidas y bajadas, pero no sé, a mí no me convence, ninguno de los dos. Fíjate que sí, creo que yo me quedo más del lado de que el papá fue protector, o sea, como prefiero leerla, prefiero tener en mi mente, es que es porque está preocupado de perderla, a la de Silvana, pero la realidad es que dos panoramas que te puedes hacer, porque yo creo que si me hubiera pasado a mí, yo también les decía, no, la neta es que yo sí también lo hubiera culpado, imagínate que tengo yo 3 hijos, nada más regresa una y ya no se acuerda, en mi mente ella siempre los mató. O sea, algo hizo esa niña, pero vaya, no sé. Ahorita te doy la palabra, Iván. Abdi, ¿quieres hacer algún comentario acerca de los papás o quieres pasar y seguimos con la siguiente pregunta? Ya fui exhibido, nada más leí como el 15%, así que no lo acabe. Te va a tocar todo el spoiler. Bueno, cuando quieras participar en alguna pregunta, puedes levantar la manita de lo que llevas, ¿va? Sí. Va. Sale. Ahora sí, Iván, adelante con tu comentario antes de pasar a la siguiente. Ahorita con lo que decía Silvana, creo que tiene razón, no puede ser esta parte cíclica, pero aprovechando que el autor metió tantísima paja, creo que pudo haber aprovechado todo eso para hacer cambios de ánimo en las escenas, para que tuvieras como esa transición. Digo, ya que metió tanta paja en otras cosas irrelevantes, creo que ahí sí pudo haber aprovechado y estaba contenta por esto, pero pasó el mosquito y se alteró, ¿no? Y ya entendías como esos cambios, pero como son de un capítulo a otro, pues así de, espérate, o sea, no la mamá era así, no era la mamá era asado, y si lo hubieras visto en una escena, creo que sí hubiera tenido mayor sentido y sí, hasta sentirías empatía por ella, pero así pues como que no, tal vez no gusta. Sí, es que en general es un libro con muchas inconsistencias, eso sí. Creo que la historia está palomera, o sea, es fácil de leer y te quedas pues por saber qué pasa al final, pero sí tiene muchas inconsistencias. Entonces, ahorita para cambiar de personaje, antes de adentrarnos en los dos principales, yo sí les quería preguntar, ¿qué piensan de, por ejemplo, cómo lo maneja lo que fue la policía? O sea, desde el lado de la policía que no tiene idea de qué está pasando realmente. ¿Cómo creen que en este pueblito de Astoria ellos llevan su investigación, por así decirlo? Adelante, Silvana. Creí que estaba hablando o que estaban hablando de los policías de, no sé, pinche Atlisco. La neta es que lo llevaron súper mal. O sea, se les desaparecen niños en la nariz y les vale gorro. O sea, sí hay la alerta Amber, ajá, y la tele y todo. Pero hacen, o sea, de verdad, cuando llegan los policías e interrogan a Wendy, es como, neta, le estás preguntando lo mismo que le preguntaste hace 5 años. Digo, o sea, automáticamente si se empiezan a desaparecer los niños del hospital, ¿no? Porque hablan de estos niños que estaban en el hospital con Wendy donde hacía estas como prácticas, automáticamente es como las personas responsables de estos niños, inclusive Wendy, Jordan, las enfermeras que están ahí, empiezan a ser como sospechosas.
No, Ale, sí puedes venir a Atlisco, no hay pedo. Los policías son igual de inaptos, pero no hay pedo. Eh, a lo que voy es que, o sea, la policía es como una embarradita, ¿no? Digo, entiendo que el libro es de fantasía, entiendo que el personaje principal o los personajes principales son Peter y es Wendy, pero los ponen como en un mundo aparte, ¿no? O sea, ellos piensan, ellos hacen sus teorías, ellos van y buscan a la sombra, ellos se dan cuenta de que el niño desaparece, bla, 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 bla. Y pues los policías son unos imbéciles porque pues nunca están, nunca ven, nunca nada, no siguen pistas y solo lo que les dice Wendy, ¿no? Medio lo siguen, medio no lo siguen. Entonces creo que esa parte sí como que también se me hizo flojísima del autor, ¿no? A lo mejor que no sé, que hubieran estado espiando a Wendy o no sé qué, la hubieran visto hablando sola, no sé, tal vez debieron de haberlo involucrado un poquito más para hacerlo un poquito más verosímil, porque sí, la verdad se me hizo súper, súper, súper aguada esa parte. Fíjense que yo lo que sentí fue que el autor hizo un nulo trabajo de investigación de qué hace un policía cuando hay un niño perdido, porque justo, o sea, lo único que podemos ver es la alerta Amber y que son personajes, yo lo sentí personajes como para seguir causándole más dolor a Wendy, porque tú no sabes qué es realmente, o sea, sí sabes que es de fantasía, pues porque viene en la descripción del libro, pero cuando lo empiezas a leer, yo creo que no es hasta que aparece Peter, un capítulo después de que aparece Peter que dices, no manches, sí, o sea, sí es fantasía, fantasía, ¿no? O sea, si viene, si es Peter Pan, si te quedas con la idea de en algún momento va a aparecer Campanita o algo así, pero hasta previo a Peter, o sea, realmente yo dije, a lo mejor es fantasía como muy, muy, muy por debajo del agua, porque pensé que iba a haber un trabajo de investigación policíaco mejor y siento que me lo quedó bien a deber el autor. Entonces, voy a pasar con Mari y después va Iván. Este, es que no sé, los policías se pasaron, literal. Como que estaban encima de Wendy, como de, es que tiene que ver contigo porque apareció este tipo y que los niños aparecen, pero creo que nunca pensaron que todos los niños estaban conectados con Wendy, todos. O sea, todos tenían algo que ver con ella. Los niños del hospital, los niños de los vecinos, todos tenían que ver con ella. Era para que fuera sospechosa, pero por eso, no por lo que pasó hace un chingo de tiempo cuando era una niña. O sea, era como tú, en serio, o sea, no, y creo que hasta Wendy se da cuenta que todos los niños están conectados con ella y se asusta de, güey, me están inculpando, ¿qué? Pero los policías no, o sea, dos detectives, todos son policías de un pueblo y nadie se dio cuenta de nada. O sea, era para que pusieran, no sé, en arresto domiciliario a Wendy o algo así de mientras. O sea, hay niños corriendo peligro, entre comillas, porque ellos no saben qué está pasando. Entonces, como dice Silvana, valieron madres los policías. Sí, fíjate que sí, es que hubo muy, muy poquísima acción por parte de ellos y creo que también, o sea, esta parte que decías, ¿no? O sea, si ya me di cuenta que Wendy es el foco, ¿por qué no focalizamos la información ahí, no? Pero en vez de eso van y le siguen echando tierra y como decía Silvana también, ¿no? O sea, es que los separan, o sea, creo que de un lado tienes la investigación que hacen los policías y del otro lado tienes todo lo que hace Wendy, Peter y, pues nomás ellos dos. Voy con Iván. Como Silvana, yo creo que los policías son los personajes más congruentes con el mundo real. No sirven para nada. O sea, de entrada. Sí sientes identificados, sí sientes que son policías, pero ya, y de lo que dice Mari, oye, ¿cómo es posible que si tu principal sospechoso es Wendy, por la razón que quieras, equivocadas o correctas, no la estés vigilando? O sea, ¿por qué no están vigilando su casa? ¿Por qué no están vigilando el hospital donde trabaja? Pudo haber sido más interesante que Wendy se trata de escapar de su casa para ir con Peter y se tarda y no puede salir porque está la policía, que no lo pudo hacer por estar haciendo el quehacer con su mamá. O sea, si ya metieron esa paja, pues oye, es que los policías tienen rodeada su casa, no puede salir y tiene que ver cómo se hace y salirse por un túnel debajo de la casa, no sé qué, pero no, la autora prefirió ponerla a hacer que hacer todo el santo día. Y luego en el hospital, ¿cómo es posible que se les escapa a Peter? Ven que están desapareciendo niños y no hay nadie en la entrada, entonces Peter vuelve a entrar y salir por la puerta como si nada. O sea, sí es como
y hubiera habido hasta un poquito más de acción, hubiera sido como más congruente de, ay, pues tuvo que utilizar agilidad, se tuvo que salir por la ventana, un montón de cosas, meterlas a más aventura y hubiera sido más congruente que pues nadie lo vio. Ahí estaba, pero nadie vio cuando se salió. O sea, parecen policías del Estado de México, de Atlisco, de Ciudad de México, no sé, o sea, sí, que no manchen. Sí, es que sí, definitivamente el trabajo que hizo el autor para los policías fue pésimo. Y alguien recuérdeme, ver, Pésimos, o sea, a México y los vio. no, recuérdenme, el árbol este donde o sea, donde están los niños perdidos y donde están los hermanos de Wendy, ¿no es el mismo árbol donde Wendy apareció? ¿Sí es, verdad? ¿O no es? Sí, sí, sí. Ajá, porque, o sea, desde ahí dices, bueno, es que como policías hubieras investigado el área, hubieses, ¿sabes? Cavado algo. Güey, la Wendy tenía crisis de ausencia donde dibujaba esas cosas. Si se hubieran metido a su casa y hubieran llevado una orden y hubieran visto que tenía un chingo de dibujos donde estaba Peter y estaba el fucking árbol de color rojo en todos lados. No jodas, o sea, tan solo que le hubieran preguntado a su mamá, oiga, su hija tiene lagunas mentales o hace cosas raras. Sí, pues dibuja un arbolillo por ahí. Ah, punto, ahí se hubiera acabado el pinche libro y adiós. Directito al psiquiátrico. O sea, sí, la verdad es que la policía. Ale, adelante. Pues sí, justo como platicamos todos, creo que el actuar de los policías fue muy deficiente. Y es que justamente vaya, eh, se perdieron tres niños, apareció una, ya pasó tanto tiempo, ya fue como que, pues ya dale carpetazo, ya no lo vamos a encontrar, ya se acabó esto. Y ya me imagino cuando vieron que Peter traía prendas con el mismo tipo de tela que Wendy decía, ay, no, otra vez hay que abrir esta investigación, y con toda la pereza del mundo, porque están viendo que se están perdiendo niños y ni siquiera se atreven a hacer cercos para delimitar el bosque, para decir, poner un policía, de aquí no puede entrar nadie, aquí no puede pasar nadie, no puede entrar ni salir nadie. Y luego, inclusive el señor Davis les dice, pues es que yo pensé que ustedes los iban a encontrar, ¿no? O sea, los mismos policías dicen, pues es que yo no dije nada porque dije, ustedes los van a encontrar y pues ahí se acabó, yo no soy el responsable, no van a dar conmigo porque son ineficientes, pero por lo menos pensaba yo que ustedes los iban a encontrar, ¿no? O sea, todavía diciendo qué pendejos son ustedes que no pudieron encontrarlos, que ahí estaban, vaya que qué tanto pudo haber cavado para poder decir, sí es cierto, aquí están, ¿no? O sea, ya es una incongruencia completamente también. Ahí es ese detalle de los detectives que solamente servían para hacer preguntas que creo que ni siquiera para eso servían, porque si hubieran hecho las preguntas correctas, como dice Silvana, pues a lo mejor hubieran llevado la historia un poquito diferente, ¿no? Hubieran encontrado por lo menos un poquito de rumbo el camino, ¿no? Te vas al infierno. ¿Quién escribió eso? Te vas a ir al infierno, Iván. Y nosotros por reírnos. Ay, Dios mío. Vámonos ya. Yo manejo. Qué malos son. María, adelante. De lo que dijo Silvana, que se le habían preguntado a su mamá, no hubiera sabido qué contestarle, no le prestan atención. O sea, por eso es que nadie se dio cuenta más que Jordan, literal. Y luego de una pregunta, cuando pasó todos los hermanos y Wendy, ¿estaba nevando o no? No me Según acuerdo. yo sí, Sí, o sea, te dice sí. que estaba nevando cuando Mm, los asesinan por las manchas de sangre en la nieve. ok, porque quiero decir que, pues, ¿cómo buscaron? Porque cuando excavas, pues, queda la tierra toda removida, ¿no? O sea, así buscaron, pero si había nieve, ok, va, los entiendo, justifico. Sí, no, la verdad es que le doy 3 pesos a sus policías. Pero bueno,
Vamos a empezar con los personajes principales. Entonces, ya sé que no les gusta Wendy. No les voy a preguntar qué piensan de Wendy. Estoy harta. Pero teniendo en cuenta que fue un personaje bastante, no sé si inconsistente, porque creo que fue un personaje, este, fue un personaje que durante todo el libro se enfocó en las cosas que no se tenían que enfocar. Entonces, quiero preguntarles, ¿qué opinan de Wendy como protagonista del libro? Teniendo en cuenta que nosotros fuimos, ay, Silvana, déjame terminar la pregunta. Teniendo en cuenta que nosotros leímos desde la narrativa de Wendy, desde lo que ella pensaba, o sea, seguimos su línea de pensamiento, o sea, como protagonista, ¿cómo se sintieron al leer la historia desde los ojos de Wendy? A ver, Silvana. Bye. Es un personaje sumamente aguado, aunque me critique Iván de mis términos literarios para describir algo. Es como un pedazo de masa. No forma nada, pero como estorba. La verdad es que creo que es... no, la verdad es que creo que Wendy es uno de los protagonistas más flojos que he leído. Entiendo que el libro es de fantasía, entiendo que deben de crear simpatía con el lector, pero no me genera nada. Es un personaje total y absolutamente gris, ¿no? O sea, está en su depresión, en sus crisis de ausencia, en que no se acuerda. Entiendo que termina cuidando a sus papás, pero no termina por fincarle una personalidad propia. O sea, por un lado está esta Wendy que, como decíamos, termina maternando a sus papás. Por otro lado está esta Wendy que no sabe ni qué pedo con su vida. Y además de eso, termina teniendo, creo que ahí el problema fue del autor por no definir la línea del personaje. Porque llega un punto al principio donde está confundida con Peter porque le recuerda algo, porque le revuelve algo, sabe que lo conoce, pero no sabe de dónde, y esa es la peor parte del libro, ¿no? Que son como 25 páginas donde, hola, soy Wendy, hola, soy Peter, yo me acuerdo de ti, pues yo no, hola, soy Wendy, hola, soy Peter, yo me acuerdo de ti, pues yo no. De verdad, o sea, pude haber abierto el libro 40 páginas adelante y no hubiera habido ningún pedo, ¿no? Porque seguían en lo mismo. Y entonces, después de que conoce a Peter y empieza con estos soliloquios de tratar de acordarse de quién es Peter o por qué está vinculado con ella y con los niños y con sus hermanos y todo, y crees que puede desarrollar algo, terminan en una pinche escena romántica que, por cierto, se plagiaron de la película de Casper, cuando empiezan a volar en la pinche cascadita dándose un beso. No, o sea, de verdad, en ese momento dije, güey, no, este güey jamás definió qué tipo de personaje iba a ser Wendy. Si iba a ser una heroína como tal, si se iba a acordar de sus hermanos y entonces iba a ir a luchar contra la sombra, no la definió. Y entonces al no definirla es un personaje extremadamente difuminado hacia mal, hacia no logra cuajarlo en ningún momento. Entonces, no me gusta como protagonista, creo que ni siquiera me gusta como personaje alterno, pensando en que Peter pudiera ser el principal y Wendy pudiera ser el alterno. No me gusta. Ya sabía. No es cierto. No, o sea, sí ya sabía, pero la verdad es que creo que, o sea, de todo lo que dijo Silvana, rescato que en efecto fue leer a un personaje que sí era muy repetitivo en muchas ocasiones y creo que desesperaba porque como dice Silvana, bueno, yo entiendo que no recuerde qué fue lo que le pasó y que tenga mezclado como que las historias de Peter Pan en su cabeza y vaya, que con eso vaya tratando de hacer cosas, pero si la morrita ya hasta tomó terapia, si ya sabemos que no tiene el apoyo en casa, si tiene una buena amiga que la escucha, sí se me hizo bien pesado leer continuamente esta negación a comunicar cosas. Entonces, sí fue pesado. Según yo va Mari y después va Iván. Así que, por favor. Wendy, sí me gustó como protagonista, como personaje,
porque es que siento que es el trama, es el hermano mayor, que te culpen, el trauma, o sea, me gustó, pero yo no sería amiga de Wendy. O sea, así lo dejo. Yo no sería amiga de Wendy. De repente, la forma en que actuaba, no sé, yo sería esa de que ya, por favor. Entonces, Wendy sí me gustó, siento que presenta bien esta parte del trama que tiene. Siento que no tiene mucha personalidad porque en el momento en que tuvo que descubrir quién era, estaba ocupada criando a dos padres que no querían ser padres ni personas funcionales. Entonces, a mí sí me gustó Wendy, pero no sería su amiga. Mira, esa es una bonita manera de ver. La verdad es que tiene sentido que no, o sea, que no nos guste, pero que a ti sí te guste, pero el decir no voy a ser su amiga, se me hace muy válido. Ser una amiga de una persona que tiene un tema psicoemocional como el que tiene Wendy, sí es de decir, híjole, voy o no voy, pero voy con Iván. Voy a hacer un pequeño paréntesis con un comentario bastante funable. No lo digo por el caso de la niña en particular, sino por el caso en el que se dio. La niña, y eso sí quiero reiterarlo por lo que comentó Alejandro, de que los policías hasta fueron condecorados. En el caso de la niña Paulette, el procurador le pasa el caso al subprocurador, quien, por cierto, se convierte después en procurador y finalmente en un funcionario de confianza en la gestión de Peña Nieto. Entonces, a pesar de que no hay un trabajo policial real, hay esa condecoración. A eso es a lo que me refería con que está basado en el caso de la niña Paulette, ¿no? Esta parte de la corrupción policial en el de que, pues ya dimos carpetazo a un caso o se solucionó un caso, pues a ver, ¿a quién ponemos, a quién le damos su medallita, a quién se la damos? Se conviene de repente estas investigaciones policiales. Ahora, en cuanto a Wendy, siento que sí es, además de Jordan, el personaje como que tiene mayor congruencia a lo largo de la historia, porque pues sí va teniendo esto de, pues no sabe qué hecho con su vida, sí ves que tiene sus pérdidas de memoria y está confundida entre la memoria y los cuentos, no se le por su personalidad. Entonces, si tiene eso, está criando a dos adultos y de repente hasta se saca de onda cuando estos dos adultos hacen algo por ella, porque ella ya se acostumbró a que tiene que maternarlos y le cuesta trabajo recibir. Entonces, de repente siento que con Jordan le cuesta trabajo el ir y decir, oye, ¿sabes qué me está pasando esto? Porque ella ya se acostumbró a llegar el papel de cuidador y no puede ella ahora ser la que necesite el ser cuidada. Entonces, por eso no tiene la capacidad de decirle a Jordan, no, ya, pues, la mano porque pues ahorita la estoy pasando mal, porque ya se acostumbró a cuidar. Y luego tiene esa culpa ella que de algún modo cree que ella le hizo algo a sus hermanos. Entonces, y luego su papá también le clava mucho esa idea. Los policías todo el tiempo lo están diciendo es que fuiste tú, entonces trae todo eso encima. Lo que no, en cuanto a Wendy, también parte de lo que no me gusta es cuando dices, o sea, aparece después de 6 meses, pero todavía tenía sangre en las uñas, así de, o sea, aunque no se haya bañado, aunque no se haya lavado en todo ese tiempo, ¿cómo diablos va a permanecer rastros de sangre después de 6 meses? O sea, pero ya lo dijo Angie muchas veces, ¿no? O sea, es un libro con muchas inconsistencias. Era la magia del país de nunca jamás. No, pero sí, justo. Siento que, creo que lo hemos dicho a lo largo del club de lectura, que tenemos muy buenas ideas mal ejecutadas y nos hemos topado estos libros de repente meses tras meses, pero antes de que cierre yo con Wendy, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Y leen que se acaba de unir o Vane? A ver, Vane. Es que no podía prender mi micro. Pues la verdad es que a mí sí me gustó Wendy, o sea, porque sí sentí como toda esa desesperación que a la vez que quería comunicar, pero como que siento que no sabía cómo hacerlo y a la vez era como, no, pues creo que lo mejor es no pedir ayuda y pues yo solita a ver cómo le hago.
Entonces, a mí sí me gustó por toda, o sea, como que sentí su desesperación y por querer como buscar o tener alguna respuesta ella sola. Por eso sí me gustó el personaje de Wendy. Sí, creo que a mí me abre como que escuchar a Vane y a Mari de estos puntos, siento que me da como que otra perspectiva de Wendy, pero me sigue no gustando por otras razones, ¿no? Y ahora sí quiero pasar a Peter Pan. Entonces, quiero ahondarlo un poquito, pero antes de empezar, la cara de Silvana, antes de empezar, no, creo que ya había preguntado, nadie ha leído el libro de Peter Pan como tal, ¿verdad? No, yo tampoco lo he leído, pero me sé esta historia, o sea, yo sé que no recuerdo si es autor o autora, pero diré la persona que escribió el libro de Peter Pan. Sé que en su familia es autor, gracias, Vane. El autor que escribió el libro de Peter Pan, su hermano falleció, entonces él se inspira en hacer la historia de Peter Pan justamente porque la señora sufre una pérdida muy grande porque al parecer el hijo, David, creo que se llama, era el hijo favorito de la señora. Entonces, cuando fallece, fue un accidente, creo que se cae en una pista de hielo, una madre así. El caso es que se muere. Y la señora posterior obliga al autor del libro a empezarse a vestir como su otro hijo, a que le hablara como su otro hijo, y esto duró durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, o sea, hay varias historias que comentan esta parte de que Peter Pan es este ser que se lleva a los niños muertos a otro país para ayudarlos a pasar como que al cielo, o sea, como que para que se perdonen ellos mismos, y se dice que se inspiró el autor justamente, pues, en la experiencia propia, ¿no? De que lo vivió con su mamá, que se me hace súper traumático para empezar. Pero teniendo un poquito de ese contexto, ¿qué les pareció Peter como personaje, el final de la historia, ¿no? O sea, realmente esta parte de quién era Peter y un poquito de la relación que tiene con Wendy. Quiero rescatar un comentario que hizo Iván hace unos días, o ya tiene un rato, en el chat, y él comentaba, ¿no? Algo así como que le parecía, pues diré mala onda porque no me acuerdo de la palabra, que a pesar de todos los años que lleva existiendo Peter Pan, no exista una congruencia con la sabiduría que se supone debe obtener una persona que ha vivido tantísimo tiempo, porque es un personaje, yo sentí a Peter Pan como un personaje infantil, caprichoso, y mucho de este juego que tiene con querer hacer lo que él quiere sin importarle las consecuencias. Entonces, le voy a dar la palabra a Sivana, pero sí quiero que contemplen a Peter Pan como que en el todo. Precisamente por eso me caga el libro. Porque resulta ser que cuando un autor, a ver, tiene, no me gustan las historias donde un autor toma el personaje o la esencia de otro para convertirlo en lo que él piensa o cree que pensó. Peter Pan o el concepto, ¡ay! Se me fue la luz. El concepto de Peter Pan, que de hecho en psiquiatría y en psicología existe este síndrome que se presenta en adolescentes y adultos, que es el síndrome de Peter Pan, que son las personas que se niegan a madurar y a tener responsabilidades de mayor edad. Precisamente creo que ahí está el por qué Peter no es Peter. O sea, Peter en esta historia tiene un sentimiento por Wendy que a final de cuentas es lo que lo hace empezar a crecer, ¿no? Te van desarrollando a través del libro cómo es que él, de no importarle nada, termina protegiendo a Wendy, pero la termina viendo como una pareja. Peter Pan, el de la historia principal, el del libro original, no pensaría en Wendy de esa manera.
ni pensaría en los hermanos de Wendy como algo que protege. Él toma decisiones como un niño, porque eso es lo que es un niño eterno, por eso se llama el país de nunca jamás, porque nunca van a crecer los niños perdidos, porque TikTok siempre va a estar buscando a Garfio, porque la dama del bosque siempre va a estar ahí, él nunca va a crecer. Y aquí el autor terminó dándole un giro de amor adolescente a un personaje que tiene una estructura específica con un autor que lo cuajó y lo terminó de expresar en términos precisamente de un trauma importante. Entonces, creo que el haberle dado a Peter esta semiadolescencia, juventud, enamorado de Wendy, pero a la vez querer conservar la esencia del personaje original, que es no voy a crecer, termina por aplicar el Hakuna Matata en toda la vida, porque eso es Peter. O sea, Peter es el que se avienta de los acantilados y el que saca la espada frente a Garfio y el que no le importa pelearse con los indios y se hace sus amigos, porque ese es Peter. Si tú le dices a un niño, ve y crúzate la calle, lo va a hacer porque está confiando en ti y porque no tiene miedo, porque no lo conoce. Y Peter Pan así es. Entonces este Peter no es Peter Pan, pero tampoco termina de ser el novio de Wendy. Entonces se queda en esa dualidad en medio y termina por ser un personaje que pues sí te cae bien porque es tiernillo y es chistoso y quiere proteger a la Wendy, pero no es Peter. Entonces creo que aquí se basó en una cosa para terminar haciendo una cosa completa y absolutamente deleznable. Qué fuerte, Silvana, qué fuertes declaraciones. Pero yo no estoy de acuerdo. No, o sea, no con todo lo que dices, sino creo que yo no me hubiese, la verdad es que nunca he leído el libro de Peter Pan, jamás lo he leído, pero he visto las películas. Y yo sé que nunca son 100% basadas en los libros. Y me he visto todas las películas de Peter Pan, que Peter y Wendy, que la de Disney, que la de live action, que la de Pan, que todas me las he visto. Y me gustan, o sea, la realidad es que como dice Silvano, ¿no? Hay ciertas cosas que das por hecho, ¿no? O sea, el personaje de Peter Pan que nos muestran en las películas, sí es un niño que se enamora de Wendy. O sea, eso sí lo vemos, eso sí pasa en la historia. Al menos en la historia de las películas pasa. Y ves que él empieza a perder, bueno, no empieza a perder magia, porque la que empieza a perder cosas es Campanita por celos, pero te introducen esta idea de los celos, del amor, de un amor inocente entre niños, te hablan de los dedales, de los besos y cómo Wendy los cambia, ¿no? Hace el switch ahí. Pero, o sea, la idea ahí está. Entonces, o sea, y también lo entendía, ¿no? Bueno, que Peter era un niño y así. A mí nunca me había caído el por qué esta persona nunca piensa más allá de un niño hasta que Iván no lo comentó. O sea, la realidad es que yo no lo había pensado hasta que Iván soltó el comentario en el chat y yo dije, bueno, es que tiene sentido. O sea, tiene sentido que nunca jamás sea el país de los niños porque llegan niños perdidos. O sea, llegan niños que eventualmente crecen y se van. El que es permanente es Peter. Entonces me parece incongruente que un personaje donde se ha creado, ya sea en esta historia, ya sea en la historia real o en la historia de las películas, sí es inconsistente que ese niño no lleve su intelecto un poquito más allá, porque ha estado más que los otros niños y va a estar siempre. O sea, va a ser un personaje constante en su vida porque va a ser justo un niño inmortal. Pero eso no quiere decir que su mentalidad se va a quedar ahí. Para mí, hasta que Iván hizo ese comentario, yo dije, bueno, pues sí, ¿por qué nunca aprendió nada de esto? ¿Por qué nunca evolucionó un poquito más allá? A pesar de que su cuerpo físico permaneciera. Incluso hay niños de la edad de Peter que vaya, dices, su mente va a 1000 por hora. Entonces sí creo que lo que hace el autor en esta historia es válido precisamente porque toma un personaje incongruente. O sea, para mí Peter no fue congruente porque en mi mente de niña yo decía, bueno, tiene sentido que Peter sea este niño, que se enamore de Wendy, que tenga estos sentimientos. Lo que de repente se me hacía raro era, recuerdo el final que Peter regresa a ver a Wendy y Wendy ya está grande, ya tiene sus propios hijos y demás. Y todavía como que la añora, eso sí se me hacía extraño, porque en mi mente era como, pues es que está muy chiquito para la señora ya, ¿no?
cuando siempre fue al revés, o sea, Peter siempre fue el que estuvo muy mayor para tanto la niña como la señora. Entonces, siento que lo que hace el autor es válido en la historia y no estoy 100% de acuerdo con el comentario anterior. Y pues ya, ahora sí voy le voy a dar la palabra a Mari, pero si quieres lo retomamos, ¿va? Es que a mí sí me gustó, pero es que está hablando mi yo que amaba las películas de Peter Pan, la de Peter Pan y Wendy 2013. O sea, la escena del barco donde Garfield empieza a decirle que se va a casar y Peter Pan se pone celoso y triste y todo eso, era mi escena favorita. Entonces, yo dije, están haciendo feliz a la yo de 10 años. Entonces, a mí sí me gustó. Siento que Peter Pan es niño, o sea, no solo lo hicieron así, siento que quien haya creado nunca jamás, o sea, en el mundo, no sé si Dios o lo que sea, no sé quién lo haya creado, nunca lo explican, creo que hace a Peter un niño eterno mental y físicamente precisamente para ayudar a los niños a hacer esa transición, ¿saben? Porque uno se daría cuenta de un niño que piensa como adulto. O sea, siento que es como niño eterno que hace las cosas más fáciles para niños traumados que fueron, pues, asesinados o murieron de una forma muy fea. Y siento que es que tiene razón Silvana, porque los libros, el original, el clásico, no, más o menos ubico que no tiene nada que ver con esta escena de Wendy y Peter, pero las películas de Disney sí se inclinan a que Peter Pan siempre como que quiso algo con Wendy. Y ya, o sea, la neta, mi opinión es como cero objetiva, porque o sea, yo estaba enamorada. Yo decido creer en la magia, dice Mari. Pero sí concuerdo en esta parte de que siento que a quienes nos apegamos un poquito más al romance que estuvo medio ahí en las películas de Peter y Wendy, dices, pues está chido verlo concretándose en algún lugar. No sé quién dijo que era como el fanfic de Peter Pan, y siento que sí. Pero a ver, tengo en fila a Iván. Pues se me hace deleznable el personaje, diría Silvana. Yo sí, yo no, yo a diferencia de Mari, decido no creer en la magia, porque al final del día, pues es un personaje que va teniendo experiencias y va aprendiendo de un montón de cosas. Entonces, va aprendiendo cosas, incluso le nace este amor o este interés romántico por Wendy, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que en este libro en particular, ese desarrollo de personaje que le está ayudando a crecer, pero en todo lo demás, sí sigue siendo un niño, ¿no? Y esto me lleva de repente también a pensar, de repente los hombres, seguimos viendo Dragon Ball a los 30, 40 años, nos sigue gustando jugar FIFA en el PlayStation, nos siguen gustando un montón de cosas de cuando éramos niños, entonces siento que va más reflejado hacia esa parte, y la mujer que debe crecer. De hecho en la película, no he visto el libro, pero el papá de Wendy le dice que ya es grande y que ya debe de hacer, ya no puede estar en el cuarto con sus hermanos, ¿no? Porque ella ya creció. Entonces, a la mujer se le exige ese crecimiento, a la mujer se le exige que debe de madurar, que debe de aprender, que debe de hacerse responsable. En este libro, ella empieza a maternar a sus padres, pero Peter Pan, como personaje masculino, sí representa eso que al hombre no se le exige, a pesar de que el papel que tiene. Ahora, a mí me gusta más el personaje de la sombra, aún siendo el villano, pero no me gusta cómo lo manejan. ¿Por qué? Porque te manejan emociones positivas y emociones negativas. En realidad, ¿qué? O sea, no manches, por enamorarse de Wendy, nace la sombra. O sea, güey, estamos hablando de que el amor se supone que es un sentimiento, una emoción. Considera positiva, ¿por qué nace esta sombra? Ah, porque dan los miedos y que no sé qué, ¿no? Entonces empiezan con otro rollo, y es ahí cuando el hombre, cuando empieza a tener esta madurez, porque al final del día siento que la sombra está adquiriendo cierta madurez y está viendo las cosas ya desde otra perspectiva, y se separa de Peter Pan. Entonces creo que Peter Pan pudo haber aprendido a gestionar sus emociones
que de algún modo significa gestionar a su sombra y avanzar en el libro y avanzar incluso en esta idea del interés romántico hacia Wendy. Yo así lo veo. Sí, o sea, es que sí es un personaje, siento que va a ser un personaje dividido. Eh, no sé, en el punto que toca Iván de la sombra, yo también siento que entre Peter y la sombra me gusta más la sombra, pero más que nada porque lo sentí como que mejor construido. Tampoco me gustó que naciera justo solo porque Peter se estaba enamorando de Wendy o si estaba entrando. Creo que va más allá de enamorarse de Wendy. Creo que es codiciar a un ser humano vivo en vez de a los muertos que siempre se llevaba. O sea, yo siento que fue como que empezó a romper eso, porque llegó por curiosidad y sí, empezó a prestarle atención a Wendy, pero creo que al final se construye porque se la lleva, nunca jamás. Les voy a compartir el mensaje de Eileen. Dice, a mí me gustó, al principio Wendy me caía mal porque estaba en que si no lo conocía, no lo conocía, como ya lo habíamos comentado, pero creo que es comprensible por todo lo que pasó, la pérdida de sus hermanos y el ser ella la única que regresó. En cuestión de sus papás, siento que era normal su comportamiento, el papá sobreprotector para no perder al único hijo que le queda y la mamá sumergida en el trabajo es una forma de mantener ocupada la mente y mitigar un poco su dolor. Entonces, creo que era algo que comentábamos hace ratito, ¿no? Como decía Silvana, ella lo ve más desde el lado agresivo y, por ejemplo, Ilene y yo lo vemos más desde el lado sobreprotector. Pero creo que depende como que la intención que le quieras poner tú a la lectura que le estás dando. Para retomarlo de Depende de Peter, tus- ¿alguien quiere hacer algún comentario? Ah, no, tengo a Ale, tengo a Ale. Depende de nuestros traumas. Sí, sí, en realidad sí, la realidad es que sí es cierto. Claro, ignórame. Yo aquí llevo como media hora levantando mi manita. Ya hasta me cansé. Este, antes que se nos pase, antes de que se me olvide, ¿les parece si aprovechamos a tomarnos una foto de una vez para que por si alguien tiene que salir de momento, pues ya estemos, ahorita que estamos completos? ¿Están listos? Listo. Contamos. Una, dos. A ver, regálenme un segundito. En lo que la paso para de este lado. Ay. Mm, puse bien dentro de mi internet de momento. Una más y ya continuamos. Una, dos. Ok. Bueno, ahorita les pegamos por acá. Y retomando lo que estábamos platicando de Peter, yo la verdad es que ni he leído el libro, ni he visto las películas. Entonces, pues digamos, no tengo como que este trauma de lo que es un Peter Pan. Pero yo también teníamos esta duda de por qué si lleva tantos años siendo un niño, ahorita crece y alcanza casualmente esta edad y empieza a enamorarse de Wendy, o empiezan a tener este tipo de sentimientos el uno por el otro, ¿no? Luego también por una parte Wendy súper preocupada porque sus hermanos se siente culpable y de repente veía a Peter y ay, se le olvidaba todo y todo era fantástico porque le veía el torso descubierto y la tostada, ¿no? Entonces, este, ándale. Eh, también me entraba esta duda, no me acuerdo si lo platicamos también en el live que tuvimos, pero si él ha tenido tantos años, entonces él es demasiado grande para
para ella, o si él es un niño eterno, ella es demasiado grande para él. No sé, eso me causaba mucho conflicto, porque si tomamos en cuenta todos los años que tenga, eh, todos los años que tiene Peter Pan, entonces es así como que, híjole, eso me huele a que no es algo normal, no sé, no me cuadraba. Y luego intentaba ser adolescente con Wendy porque la quería querer, pero luego era súper imprudente, se iba a pelear solo, sabiendo que ya le había partido a su madre un montón de veces y que no podía contra la sombra. Y entonces se me hacía la mamada para tu edad. Sí, yo creo que esa aplicaba a Wendy, la aplicaba la de es que es muy madura para su edad y ni parece tan chica. Y es como que trataba de proteger, no trataba de proteger, y luego al final, ¿qué pasó? Regresó a nunca jamás, sigue protegiendo a los niños ya no lo quieren porque ahora es un adolescente, un puberto, no sé, esa parte sería lo que me haría ruido, lo complicado de, ahora puede seguir ayudándolos a los niños perdidos, o ahora ya va a tener a los adolescentes perdidos, ¿qué va a suceder ahí? No sé, me preocupa qué va a pasar con ellos. Sí, sí, la verdad es que no sé ni qué aportar, la verdad. Ya lo dijeron todo. La realidad es esa, es que yo también lo sentí como, es que fue muy rápido, el cambio de su actitud con Wendy fue muy rápido y me molestaba un poquito esta parte de, bueno, a mí toda la vida me ha molestado esta frase de, es que es muy madura para su edad. No es cierto, señores, ustedes son los inmaduros. No, yo creo que, Ale claramente no leyó Crepúsculo. Es verdad, ay, desbloqueaste un recuerdo. No, Edward también abusó de eso, pero ahorita llegamos ahí. No, creo que la construcción del consentimiento en la época actual es diferente a la que se tenía antes, eso me queda claro. El libro de Peter Pan se escribió como por 1900 seguramente. Entonces, este es más reciente y de todas formas me sigue molestando un poquito esta parte de la diferencia de edad, que de nuevo, yo repito, yo no me había dado cuenta de esto hasta que Iván lo mencionó en el chat, así que esto es culpa de Iván, para empezar. Y para terminar, sí siento que es esta parte de 100% siempre, la persona que es el adulto en la relación es la que tiene 100% la responsabilidad de lo que está pasando, porque no importa si tiene 13 años, si tiene 17 años, si acaba de cumplir 19, si tiene 23, si tú le llevas 20, 30 años, creo que es responsabilidad de la que es más grande entender que hay algo mal contigo al estar buscando algo en alguien tan joven o en alguien tan mayor. O sea, sí siento que es cuestionar a la persona que está eligiendo estar con este tipo de personas. Yo sé que la perspectiva cambia, uy, sí, imagínate, ¿no? El Edward le llevaba 100 y cacho años a Bella, o sea, también ese señor, y se la quería comer, entonces, más cuestionable aún. Pero el punto es ese, creo que distorsionamos el consentimiento por romantizar el sentido de la historia y pasa en muchísimos libros, pasa en muchísimas películas, en muchísimas novelas, pero creo que lo importante es eso, es entender que el consentimiento va a estar comprometido cuando la persona es muchísimo más joven, porque no va a saber qué pedo. Entonces, sí, por ese lado, Peter no me encantaba. Veo que tengo la manita de Vane y de Iván. Esperen. Peter es un vampiro. En algunos cuentos sí. Tengo a Vane y luego tengo a Iván, así que voy con Vane. De Peter Pan igual, a mí que igual que Silvana no me gustó porque justo rompió como con esta parte del libro original, el cual tengo pendiente y apenas lo empecé a leer. Y según yo, hay una película que se llama Descubriendo el País de Nunca Jamás, que es de donde sacó el autor la historia de Peter Pan, que se basa en que conoció a unos niños y de ahí, bueno, crea la obra de teatro y se supone que Peter Pan nunca crece, de acuerdo a lo que voy en el libro, nunca crece y Garfio decidió
crecer y por eso es que es un adulto, de acuerdo a lo que voy en el libro. O sea, él decidió como buscar a su mamá porque se supone que los niños perdidos son los niños que se caen de las carriolas del parque de Kensington y por eso llegan al país de nunca jamás. Y la mayoría son niños porque dice que las niñas son muy inteligentes como para que se caigan de sus carriolas. Y si como que nadie los reclama, por eso llegan al país de nunca jamás. Entonces, justo esa parte que rompe aquí en el libro y que Peter decide ser adolescente, digo así como, ay, no, o sea, este churrazo, ¿qué onda con esto? Y en mi mente era como que, bueno, a lo mejor va a salir Peter, bueno, o sea, sí supuse que en algún momento iba a salir Peter, pero dije, a lo mejor Wendy lo va a crear en su mente para poder buscar a sus hermanos. Eso pensé yo que iba a pasar, pero ya esta parte, como que se gustan y así, dije, ay, no, ¿qué es esto? Entonces a mí no me gustó Peter. Ni a Wendy. No, no es cierto. Pero sí, sí es o sea, es muy real, ¿no? O sea, tenemos que también, ¿quién decía, Iván? Depende de nuestra educación que tenga. Y yo tengo otro. Pero bueno, voy con Iván para que podamos cerrar al personaje. ¿Se trabó Angie o...? ¿Soy yo o es A? Así yo también pensé eso. ¿Seguimos? Pues, no sé, ustedes digan. Sí, creo que Angie se quedó en pausa. Bueno, yo Bueno, iba a ver, Iván, continúa, ¿no es cierto? en lo que Angie regresa. Y a mí sí me gusta que se reescriban las historias porque al final habla de esa evolución que tenemos también de la visión social, porque al final del día todos estos relatos hablan de un contexto y siempre decimos esa parte de, ay, es que se escribió en el 1800, es que se escribió en el 1000 no sé qué. Ok, el retomar esas historias y cambiarlas bajo la visión actual también nos habla de ese pequeño avance que tenemos como sociedad. Dice Vane que no, digo, estoy hablando de mi perspectiva, Vane, Silvana. Entonces, y también creo que el análisis también debe de tener esa crítica de, sí, ya sé que se escribió en 1500, 1800, 1900, pero debemos de entender que nosotros como adultos podemos separar un montón de cosas que no están bien, ¿no? Lo que decíamos ahorita de Peter con casi casi se saca el de ayer, es muy madura para tu edad, y lo entendemos y nos parece gracioso, ¿no? Pero es algo que pasa en el mundo real, ¿no? Entonces, el que tú se lo puedas decir a una adolescente y que incluso haya un libro reescrito donde se le pueda mostrar eso, creo que es bastante positivo, es lo que quería agregar. Gracias, Iván. Yo sé que no escuché todo, pero sé que tienes razón. No, oigan, pues bueno, eso es concretando Peter. Y como que para cerrar con los personajes de la historia, yo siento que hubo dos que se me hicieron importantes y los quiero como abordar juntos para no extendernos más. El primero es Jordan y el segundo es el señor Davis. Entonces, creo que Jordan como amiga siento que fue el mejor personaje escrito, o sea, literal, desde las respuestas que daba, el cómo acompañó a Wendy, incluso cómo le puso límites, porque sí la mandó a la chingada en una ocasión, y sí le dijo tipo así como, entiendo que tienes tus pedos, resuélvelos y me buscas cuando estés mejor, o sea, siento que es un personaje muy bien construido y creo que fue lo que me ayudó a seguir continuando la historia, a pesar de que apareció poquito, y por otro lado tenemos al señor Davis que dejó, o bueno, permitió que Wendy cuidara a sus hijos, aún sabiendo que él mató a los hermanos, ¿no? O sea, y vivió todos estos 6 años sin decir ni una sola palabra, que si bien fue un asesino por accidente, digámoslo así, él pensó que estaba cazando, le dispara a John y a Michael, pero desde que él toma la decisión de esconder los cuerpos, de no reportarlo a la policía y luego fingir demencia durante 6 años y decide
o sea, todavía, aún así cuando su hijo desaparece, no dice la verdad, o sea, realmente él no dice la verdad, y no es hasta que la policía, hasta que Wendy lo dice, y él es como, sí fui yo, es la verdad. Entonces, estos dos personajes, ¿qué les parecen a ustedes? Tengo a Mari. Primero Jordan, como dice Angie, estoy de acuerdo en todo lo que dijo, muy buena amiga, sabe cómo llevar, cómo contener, cómo acompañar, pero también poner límites. Pero el papá de Jordan salió bien poquito, pero fue mejor papá que los papás de Wendy. O sea, todo el tiempo, cuando Wendy huye a casa de Jordan porque su papá la trata súper mal, o sea, el papá de Jordan de, sí, sí, vete, vete, no te preocupes, como, acompáñala. Y yo, ay, eres una hermosa persona. Y de hecho, Wendy lo menciona, que todos estos años como que se sintió arropada, ¿no? Por Jordan y por su papá. Y luego del señor David, yo no sé ustedes, pero desde que apareció, a mí me recordó al vecino de Desde mi cielo, pero la película se me hizo muy raro, o sea, no sé, a mí me dio mala vibra y siempre lo describen de rojo, hasta llegué a pensar que era como la reinterpretación de Garfio, porque siempre está de rojo todo el tiempo, siempre te recargan eso, entonces dije, bueno, el malo de Peter Pan es Garfio y tal vez, entonces todo el tiempo yo dije, este señor es raro, y como dice Angie, todos creían que las personas que secuestraron a los hermanos de Wendy a Wendy habían secuestrado a sus hijos. Y ni porque él sabía que era mentira y que era otro culpable, ni por eso dijo algo. O sea, son tus hijos. Y ya, o sea, al final, igual el cómo lo aceptó, o sea, yo esperaba que, no sé, que luchara, o sea, después de tanto tiempo, todo lo que hizo para esconderlo, fue como de, jeje, sí, yo los maté, espósenme. Y ya, o sea, esa fue su gran final de él. Entonces, me gustaron, pero él como, o sea, fue crudo lo que pasó, pero como villano, fue como, meh. Fíjate que eso que mencionaba Mari, yo no lo había notado. O sea, el que se vistiera de rojo, o sea, me pasó por aquí las pinches descripciones de Wendy. No, no lo registré, la realidad es que no lo registré, pero sí me dio malas vibras. Creo que cuando, un poquito antes de que, como que unos capítulos antes de que dijeran quién fue el que, o sea, qué fue lo que realmente había pasado, me acuerdo que le mando un mensaje a Ale y le dije tipo, oye, es que estoy segura de que le pasó esto o esto a los niños y ya Ale me dijo, sí, esto. Entonces, o sea, sí creo que te lo deja entrever el libro conforme vas avanzando, pero qué buen tip. La neta no había hecho la relación entre Garfio y el señor Davis. Me gustó, me gustó. Ahora sí, Iván. Jordan me gusta mucho, igual las mismas razones que ustedes dos, y muy buena amiga, también le pone límites, le apoya tanto de manera personal como familiar, de pues vente, mi papá te apapacha y yo no celos porque pues sé que tienes necesidades emocionales, la lleva, la trae, le tira cotorreo cuando lo ve con Peter, representa a su novio, cotorrea, entonces ella muy, la motiva en la parte de la escuela, la motiva en el trabajo. Creo que de hecho se desperdicia el personaje que pudo haber hecho más. De repente se lee como un Pepe Grillo, que nada más está ahí como para darle consejos o pararla cuando es necesario, pero pudo haber hecho mucho más para la trama de la historia. Del señor Davis, sí, igual como que no me cayó bien, pero en realidad yo creí en algún momento que había asesinado a los niños, había sido el papá, y que por eso tanta tirria le tenía a Wendy, porque ella no había podido matarla, pero como no se acordaba, pues por eso le tiraba como que tanto hate. Yo como que en algún momento creí eso, pero sí se sentía como malvibroso el señor Davis. Y también digo, ¿cómo rayos? O sea, cuando ya veo que ya regresó Wendy, ¿por qué los carajos no se largó? O sea, muy torpe, como, no es un villano tal cual, porque en realidad fue circunstancial el asesinato, pero ¿por qué carajos no huye? Y se supone que estaba él protegiendo a sus hijos, cuando llega el principal testigo, quien pudiera acusarlo, pues agarro a mis hijos y me largo, ¿no? Pero ahí se queda de, pues a ver, Wendy, ¿en qué momento se da cuenta? Y me echa la justicia, o sea, no.
Sí, sí, la verdad es que, vaya, es que el señor Davis es un personaje que da muchísimo coraje y solo por eso lo quise combinar con Jordan porque me da luz a los comentarios que voy a escuchar. Así que paso con Ale. Creo que sí estaba también malito el señor David, porque justo como dicen, ¿no? Cuando se dio cuenta que sus hijos también habían desaparecido, o sea, no fue capaz de decir, ¿saben qué? Yo hice esto, vamos a guiar la búsqueda ahora por este otro rumbo, o policías incompetentes traten de hacer otro trabajo, porque, o sea, al final ellos estaban llevando la investigación como que todo en conjunto. Inclusive cuando le dicen, ¿no? Que si él había también secuestrado a los niños, y él dice, no, yo no fui, y los policías, ok, te creemos. O sea, algo así como que, está bien, todo tranquilo, yo sí soy culpable, No, pero nada, era bueno porque se la llevan a la comisaría. sí, o sea, sí fue así como que, sí fui yo, pero míos nomás son estos dos, los demás no sé, ¿no? Entonces está muy, pues deja mucho que desear, porque no es un villano como tal. Pero híjole, qué coraje el hecho de que se haya callado tantos años y supuestamente era el mejor amigo del papá de Wendy, y también ver cómo estaban tratando a Wendy y toda la situación por la que estaba pasando. Y aún así, pues órale, cuida a mis hijos además, ¿no? Entonces, híjole, sí, como persona, creo que una pésima persona. Y pues bueno, tenemos a Jordan, que creo que es el amigo que todos quisiéramos tener, ¿no? Te voy a ayudar, pero si me estás chingando demasiado o si me estás cambiando, pues bye, ¿no? Y en el momento en el que tú ya estés bien y que ya decidas que podemos seguir compartiendo, puedes venir otra vez a acercarte y podemos platicar qué es lo que estuvo pasando en este momento, ¿no? Porque al final, como dice el libro, ¿no? Ella regresa, platica con Jordan y todo bien, y viendo que es una persona que siempre le ha estado apoyando, que siempre le ha estado, pues, motivando, como decía, creo que iban a estudiar medicina en lugar de enfermería, ¿no? Y porque a lo mejor le hubiera gustado más. Y este tipo de detalles que uno aprecia, en verdad, cuando tienes un amigo que te está motivando. Y el hecho de que Wendy no le tuviera la confianza de platicarle, decirle, mira, esto es así y así, quizá por miedo de que la tachara de loca, y pues al final la verdad es que creo que Jordan era la primera que lo hubiera entendido, o al ver a Peter y ver todo lo que estaba pasando, pues a lo mejor hubiera sido un gran, una gran ayuda extra, ¿no? Que hubiera tenido, porque al final también dibujaba y todo esto, pero no se lo terminaba de computar al 100%, nada más como que, porque Jordan se daba cuenta que estaba pintando, que había dibujado muchas veces a Peter y cosas así, pero así como tal que naciera de Wendy, no se me hacía que así fuera, sino que Jordan era como que la que estaba todo el tiempo al pendiente de ella. Es que hasta cierto punto como que, digo, a pesar de que Jordan sabía ser y contener a Wendy de cierta manera y estar como buena amiga, creo que terminó maternando también un poquito a Wendy, en el aspecto de que estaba demasiado al pendiente. Creo que hay amistades, bueno, no sé si ustedes tengan alguna amistad con alguna situación psiquiátrica. Yo personalmente sí tengo varias, lo cual me hace cuestionar mis amistades. Pero vaya, o sea, si De viene... mí no vas a estar hablando, Ángela, por favor. Dije Cálmate. psiquiátrica. Perdón. No, pero la verdad es que con personas así, o sea, yo tiendo a preguntar qué necesitas de mí, cómo puedo ser mejor amiga para ti, o cuando estás en una crisis, cómo podemos actuar, o, ¿saben? O sea, trato de buscar una manera de ser mejor amiga para ellas en específico, porque tienen una situación psiquiátrica diferente a la normal, digámoslo así. O sea, siento que son personas que requieren un poquito más de mí como su amiga y quiero estar así para ellos y siento que para mí así fue Jordan. O sea, ella sabía ser buena amiga, pero con Wendy quiso dar el extra. Dijo, Wendy tiene un problema, Wendy está diagnosticada, Wendy atravesó por un trauma,
¿cómo puedo ser mejor amiga para ella? Siento que mucho de eso fue Jordan. Voy a pasar con Iván. Sí, me acordé ahorita algo con lo que dijo Ale. Otra incongruencia dentro de la historia. Todo el tiempo la policía es, si ven a alguien extraño, repórtenlo, ¿no? O sea, Jordan, la mamá, en el supermercado, donde van a comprarse la hamburguesa y las nieves. Chingo de gente vio a Peter Pan y nadie avisó a la policía. O sea, viendo que estaban desapareciendo los niños, viendo que era alguien ajeno al pueblo, o sea, ¿cómo a nadie se le ocurrió? Porque era un chico guapo, ¿no es cierto? Muy Mari cierto. está enamorada de Peter Pan. No, pero eso sí es cierto. La realidad es que los chicos guapos tienen una menor, para la gente, la percepción de que están en peligro sus niños es muchísimo más baja cuando la persona es menos atractiva. Eso es una realidad. El caso de Jeffrey Dahmer, que de hecho lo sueltan 2 veces, 3 veces por eso. Sí, no, o sea, hay de asesinos así que por guapos les perdonan muchas cosas, ¿no? Digo, y como para ir cerrando el libro, creo que me gustaría preguntarles, ¿no? ¿Qué les faltó y qué cambiarían del libro para que ustedes digan, sí, me encantó? Porque sé que les gustó de alguna manera. Digo, a mí personalmente me gustó la historia. Yo me quedé por el chisme porque quería saber qué pedo con Peter y quería yo disipar mis dudas que tenía, pero por ejemplo, para mí hubiese sido una mejor historia si Wendy se hubiese matado a sus hermanos y de alguna manera tuviera un caso psiquiátrico y después la policía hiciera el trabajo de investigación correcto y descubriera que Wendy es realmente la asesina y por eso su papá la trataba mal, porque él sabía que ella era malvada. Para mí ese sería como que el plus. No sé para ustedes. A ver, Ale. Pues a mí me gustó el libro, pero como platicábamos la otra vez, yo hubiera preferido que la sombra hubiera matado al papá de Wendy y se hubiera hecho pasar por él durante muchos años, durante todos estos años, por eso es que tuviera todo este rencor contra Wendy y la estuviera haciendo sufrir de a poquitos. Y por eso es que tenía el papá una alcoba o un cuarto completamente cerrado, porque ahí es donde estaban los niños encerrados en su propia casa de Wendy. Ese hubiera sido el plus para mí. Ese también está chido. A ver, Iván. No se me hace malo el libro, no se me hace bueno. Es palomero, o sea, me entretuvo estarlo leyendo, pero pues sí, de repente te desespera tanta paja, tantas incongruencias, de repente es desesperante esa parte. ¿Qué le hubiera agregado? Lo que decía hace rato de la sombra, a diferencia de Alejandro, no pintarlo como villano, sino poder utilizar el elemento como para esa cuestión de gestión, de que no fuera Wendy quien salva a Peter Pan atrapando a la sombra y cosiéndola a sus pies, sino Peter gestionando sus propias emociones y dándose cuenta que está bien sentir, porque eso es como que lo malo, ¿no? El que le empieza a sentir da origen a la sombra. Entonces, ese manejo de gestión de emociones creo que hubiera sido un giro interesante en la historia, y Peter salvándose a sí mismo y en realidad como una bola de nieve, ¿no? Wendy salvándose a sí misma, gestionando sus emociones, dándose cuenta de que no había sido su culpa, que pues ella tenía derecho a ser feliz, etcétera, y pudo haberse ido pues como hacia los demás personajes en un final pues un poco más romántico, digamos, ¿no? Al tratarse de un libro de fantasía. Es válido, la verdad que sí es válido. Voy a pasar a Mari. No quiero hacer muchos comentarios porque como que lo quiero juntar todo al final. Pues a ver, yo les he dicho, mi parte fangirl, estoy contenta, yo lo amé, pero siendo objetiva, me hubiera gustado que toda la fantasía estuviera en la cabeza de Wendy. O sea, que Peter Pan solo fuera como su imaginación, la forma en que él está lidiando con todo esto. Al final se hubiera dado cuenta que pues pasó lo que pasó, porque es que siento que si ya vas a poner un final así de crudo y cruel,
¿para qué meter la fantasía? O sea, siento que estuvo de más en ese sentido. O sea, todo fue su cabeza, se lo creó, fue la historia que le contaba a su mamá, Peter Pan es el héroe, Peter Pan la salvó y ya, ¿no? Y que al final se dio cuenta que no, que era mentira, aunque tuviera sus escenas de Peter Pan, adiós, y Peter Pan le dijera, adiós, Wendy, ya, como el Bim Bam de Intensamente, así. Y yo dije, bueno, va, pero no sé cuál fue la necesidad de meter la fantasía si lleva a poner esto. O sea, ya siendo objetivas. La objetividad siempre va al final. Pero, Abdi, me gustaría escuchar cómo te sientes ahora con toda la información que has recibido del libro. Digo, ¿lo vas a continuar? ¿No lo vas a leer? ¿Lo vas a dejar? ¿Qué opinas? Creo que me saltaré las primeras páginas donde, donde no reconoce a Wendy y ya de ahí pues sí lo leen. Porque sí, al parecer el final está interesante. Y creo que otra historia de Peter Pan no hace mal. Ya hay muchas y está bien. Le damos una oportunidad. Sí, que bueno, ojalá y nos platiques después qué te parece, porque yo creo que es un muy buen final, a pesar de todo, la historia, creo que, o sea, me gustó el giro, el giro que le da, o sea, que nos dan este trasfondo de Peter, que sí hay un asesinato, entonces siento que eso me gustó. Pero también me gusta escuchar sus comentarios, ¿no? La versión de Iván, la versión de Mari, la de Ale. Creo que estoy más afín con la de Mari. A mí también me hubiera gustado que todo pasara en la cabeza de Wendy de alguna manera. Vane, no sé si quieras comentar algo para cerrar. Pues yo lo único que dejaría, igual que Mari, dejaría que todo fuera en la mente de Wendy y que a lo mejor ella estuviera como en un psiquiátrico o algo así por lo que sucedió y ahí debatiéndose entre si es verdad o no. Y, o sea, a mí me hubiera gustado que fuera así, como que Peter siempre viviera en su cabeza, que, o sea, que estuviera como en esta dualidad de si es verdad que pasó o no. Sí, es que estos finales donde nos hacen locos también son para mí los mejores. Mira, Ilen ya se fue y justo le iba a preguntar qué opinaba. Pero dice Iván, al final Wendy en una camisa de fuerza azotada contra la pared. Hubiera sido un gran final, ¿no? Pero pues Y sí, es que o sea, aparte quedaría sí queda justo. perdidos en nunca jamás. Así es cierto. Algo que sí me gustó muchísimo fue la portada. Creo que el libro como tal tiene una portada muy bonita. O sea, sí me gusta porque pues vemos a los dos Peters, ¿no? A Peter y a la sombra y aquí en medio a Wendy y yo quiero pensar que este es el bosque. Pero sí está coqueta la portada, la verdad. Me gustó. Entonces, pues sí, con eso cerramos la reunión de hoy. Si les parece, voy a cerrar voy a apagar la grabación. Bueno, la voy a parar.